Entonces sí necesito que todos tengamos la obra, por favor. Página 129, el capítulo se titula Día de la Cruz. Vale, voy a comenzar yo a leer la 129, después ustedes me ayudan. Dice, Abril se había despedido del calendario. Abril se había despedido del calendario en la última hojita de papel que llevaba su nombre. Y el intenso calor y el blancuzco polvo del camino se iban apoderando del patio y de las habitaciones de nuestra casa. El matiz que predominaba en el paisaje era un amarillo profundo, con sombras pardas y rojas, y algunos árboles hermosísimos, esos heroicos árboles que florecen en mi tierra durante la estación más ardiente del año. Cambian su cansado follaje por capullos preciosos y voladores. El párroco y las beatas más iglesieras organizaron una procesión para pedir lluvia a los santos. Y las niñas que cantan en coro, porque son niñas, repitieron en todas partes la antigua ronda escolar. Que llueva, la Virgen de la Cueva. Creo que todos cantamos esa cancioncita, ¿verdad? Por ahí. Pero ni plegarias ni canciones tenían virtud ninguna, pues el cielo, deslumbrante y caliente, apenas recogía unas hilachas de nube. Cuando yo tomaba despaciosamente mi desayuno, vi que Cruz aparecía por la puerta del comedor con un saco de yute entre las manos. Al solo verme dijo, apúrese niña, ¿no quiere ir al monte a cortar fruta? ¿Que no saben qué fecha estamos? Vale, ¿quién quiere continuar? Ya iríamos en la página 130 de su obra. Va, gracias Adriel, comencemos. Salté de la silla, llena de entusiasmo bullanguero, pues él. Un segundo me di cuenta de que había llegado el 2 de mayo. Al día siguiente se llevaría a cabo la gran celebración de los labriegos, algo en que se mezclan de un modo pintoresco y bello las creencias indígenas con las creencias españolas. Pónganse pantalones y las botas altas, ordenó niña Melches a sus dos discípulas, y no hagan tanto ruido ni corran tanto, se van a cansar antes de tiempo. Con tal de que no los muerda una culebra, regozó Arca, chica, disimulando su enojo porque no podía acompañarnos. Salimos de la casa bajo la vigilancia mirada de nuestra maestra, seguida por Juana Morales, los hijos de las sirvientas y los tres perros del abuelo Cruz, metido en sus caites aguantadores, era el guía y capitán de la excursión. Pronto estuvimos al otro lado de los potreros y tomamos un senderito que alargaba entre preñales para encontrar después la aromada orilla de la montaña. En mi país se le da el nombre de monte o montaña al bosque de la selva. El cielo era un prodigio de la luz veranera en que bailaban como los negros bailarines. Los opilotes de las alas casi inmóviles sobre nuestros sombreros de palma sentía la fuerza del sol como fuego atomizado por nuestras espaldas bajaba el sudor en gruesas gotas. Sin embargo, subíamos la cuesta riendo y charlando, pues pronto estaríamos dentro de un mundo de follaje plenos rumores de estas cosas sorprendentes. Al fin la tupida arbolera abrió ante nuestros ojos sus vibradoras puertas y bajo la sombra de un frondoso copinol y nos tendimos a descansar un rato. Aquella montaña era ancha y misteriosa. La estación de verano de 6 meses largos, no lograba robarle frescura porque las ramas de los árboles se entrelazaban entre sí, formando un techo verde que le impedía que los rayos del sol llegaran hasta el suelo. Bajo la suave alfombra de las hojas secas y de frutas podridas había siempre un poco de humedad. Por aquí, decía Cruz, descubriendo la huella de unos pies descalzos. Va, muy bien, gracias Adriel. ¿Alguien más que quiera continuar con la lectura, por favor? Yo, señora. Gracias, Carmen. Por aquí, volvió a decir más adelante. Jorgeaban los chiltotes y los cenzones.
Las palomas moradas gemían en la espesura. Golpeaba el pájaro carpintero el tronco de un árbol envejecido y las azules urracas, que parecen señoritas ricas, lucían sus peinados de copete y sus lindos collares negros. Qué olor tan delicioso el de aquella montaña de mi niñez. Entraba por mi naricilla sensual hasta el fondo de mis pulmones y mezclándose a la corriente de mi sangre, se escondía en mi memoria para siempre. Yo contemplaba, curiosa y maravillada, las levísimas redes de las arañas, el ejército de las hormigas negras que iba con sus cargas de un hormiguero a otro, las tornasoladas escamas de una iguana miedosa o el gusano lento y peludo que se arrastraba sobre la hoja de un quequeíque. De las ceibas abuelas caían en los testones horquillas rarísimas y unas mariposas con círculos de colores en las alas. Bajaban hasta el musgo de las piedras o se detenían un momento sobre la miel de los bejucos. Recogimos frutas de muchos sabores o las hicimos caer de los gajos, sacudiendo las ramas. Paladeamos aquellos bocados riquísimos como criaturas sanas y glotonas, nísperos que se partían con los dedos y que se ocultaban semillas lisas y lustrosas, caragos repletos de jarabe oscuro, cojines con carne que parecía algodón, los papaturros eran como guirnaldas de flores de azúcar, los caimitos hacían pensar, al abrirlos en heladas de leche y las manzanarrosas que huelen a rosal y son tan livianas, nos esperaban sobre la hierba regada o amontonada, como huevos finísimos de un extraño pájaro tropical. Regresamos a casa a la hora del almuerzo y esta misma tarde, un poco después de la siesta, fuimos al mercado a comprar las frutas que se cultivaban en patios y huertos, cargados de naranjas, mangos, jocotes y limas de pezoncitos puntiagudos. Entramos más tarde por el zaguán que nos esperaba con las puertas abiertas y depositamos aquella aromada ricura en una esquina del corredor. Entonces, tía Adela sacó de su armario las tijeras que hacían milagros y buscó martillo, clavos y alfileres. Preparó un poco de engrudo que depositó en una vieja cajita de sardinas. Va, muy bien, gracias. Adonai, continuemos, por favor. Sí, pero tengo una pregunta que me perdí. ¿Por qué página vamos? 132, justo comenzando. Ahorita. Donde dice, bueno, si quiere voy a terminar de leer yo ese párrafo y me sigue. Ya la leí. ¿Ya lo oyó? 132. Sí. ¿Cómo empieza? Dice de sardinas y empezó a trabajar ayudada por todos nosotros. Con 2 pedazos de madera embellecidas con pintura dorada, formamos una cruz como de una vara de alto y sembramos en un barrilito lleno de arena. Y la sembramos en un barrilito lleno de arena, que antes se había colocado en el centro del patio. Cintas y cadenas de papeles brillantes y una gran variedad de palmos y helechos cubrieron aquel basamento en pocos minutos, convirtiéndolo en peana de lujo. Después amontonamos alrededor del barril todas las frutas que habíamos cortado o comprado, y el jugoso amontonamiento se orilló con hojas escogidas y con fragantes racimos de coyol. Además, se adornaron los brazos de la cruz con flores de ensarta y se puso en su centro un húmedo ramo de rosas rojas. Ni el país de Jauja se hubiera encontrado tal abundancia. Vale, hoy sí. Hoy sí. Vale, Un cohete de varita anunció al pueblo que nuestro altar ya estaba listo. Otro cohete respondió en la casa vecina y en otro la siguiente en la que estaba más lejos. Casi todas las familias de nuestra aldea celebraban cristiana y pagamente el Día de la Cruz. Como nadie deseaba que en su patio bailara el diablo por haber olvidado la construcción del altar de frutas, todos se esmeraban en hacerlo con gracia y primor hasta el día 3, es decir, hasta el propio día grande, y se podía comer las golosinas de la ofrenda. Pero antes de probarla era obligatorio adorar esos dos símbolos.
Hombres y mujeres, niños y adultos, ricos y pobres, pensaban de una casa a otra en bulliciosos grupos. En cada retablo adoraba con reverencia, en cada hogar se les obsequiaba con largueza. En ese año y en la fiesta, que me refiero especialmente a las personas de mi familia que se reunieron como a las 7 de la noche en los corredores de la casa del portal, a pesar que durante varias horas habían devorado toda la clase de ricuras, aún se sentían entusiasmadas ante los tamales de Toribia y las copas de vino moscatel. Salca chica iba y venía repartiendo manjares. Juana Morales, muy engalada y sonriente, vaciaba en vasos de colores la horchata de pepitoria y el sabroso fresco de canela. Polo quemaba cohetes a medio patio y hasta Andrea, tan vieja y tan cansada, parecía esa noche una mujer rejuvenecida y feliz. Vaya, vamos. Dice, me corto esta oreja si no llueve en la madrugada, dijo Juana mientras observaba el cielo. Pues no se la cortarán, Juanita, contestó el mayordomo de las ciencias, porque va a llover a cántaros. Poco después nos agrupamos alrededor del altar, bajo la luz de las estrellas y entre el aroma de la parra de jazmines. Quita de aquí, Satanás, que parte en mí no tendrás, pues el día de la cruz dije 1000 veces Jesús, 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 Jesús. Yo me fui a la cama con aquella oración dentro de la cabeza y como había comido hasta casi reventar, dormí mal y soñé cosas absurdas. Muy de mañanita, la triunfante voz de Juana me despertó súbitamente. ¿Ya vieron que llovió? ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Y la voz de Toribia desde el fondo de la cocina. ¿Y cómo no iba a llover después de la gran adoración? Rápida y feliz, yo corrí al patio y al traspatio, descalza y en camisa de dormir. Todo estaba fresco, lavado y húmedo, un olor delicioso y penetrante, olor de mi tierra después de la primera lluvia del año. Me obligaba a saltar, bailar y gritar. Bye. Y ahí termina ese capítulo de la cruz. Si usted ve, pues no es mucha la diferencia, ¿verdad? Con lo que compartimos el día de ahora, ¿verdad? Yo creo que si usted lo vio ahí, por ahí decía eso, que si en unas casas se tenía la creencia de que si no se colocaba la cruz de madera, pues llegaba el diablo y bailaba, ¿verdad? Y ahí lo está retomando nuevamente Claudia Laps. Vamos bien. El tema que vamos a hablar este día es la relación entre el mito y la leyenda. Pero antes vamos a hablar un poquito del bullying. El bullying o acoso escolar. Yo creo que esto no es algo nuevo para nosotros, ¿verdad? Entonces, la palabra bullying describe un modo de trato entre personas. Su significado fundamental es acosar, molestar, hostigar, obstaculizar o agredir físicamente a alguien. Es un continuo y deliberado maltrato verbal y modal que recibe un niño o niña por parte de otros, que se comporta con él o ella cruelmente con el objetivo de someter, arrinconar, amenazar, intimidar u obtener algo de la víctima. Entonces aquí, esto es bien importante, ¿verdad? No más bullying. ¿Cómo podemos nosotros prevenir estas situaciones, chicos, que no se den y que no las hagamos sobre todo? ¿Cómo podemos evitar estas situaciones? ¿O todo Que está si bien? vemos que agreden a alguien sería de denunciar. Sí, de decirlo. Muy bien. ¿Y qué pensamos nosotros de las bromas pesadas? Vamos a ver. ¿Nos gustan las bromas pesadas? ¿Que no las hagan? No. No, ¿verdad? Ahí es donde entra esa parte. Recordemos la parte del respeto, ¿verdad? Siempre tener mucho cuidado con eso, porque a veces usted puede decir, yo puedo decir y voy a hacer una broma pesada, pero quien la está recibiendo posiblemente no le guste y ya no la va a ver así, ¿verdad? Entonces, ahí es donde hay que respetarnos siempre como personas, ¿verdad? Eso es muy, muy importante. Esta parte es lo que vamos a ver, la relación entre el mito y la leyenda. Para eso, si usted se va al final de la guía, aquí yo les he sugerido
dos videos. Aquí vamos a ver uno chiquitito que es lo de el mito de Yurupari, entre mito y leyenda, antes de comenzar. Y recordar también, chicos, que el día de mañana, martes y miércoles, las clases las vamos a tener en YouTube ya, ¿verdad? Para que usted no se me vaya a perder mañana y me vaya a decir, mire, señor, yo no me ha mandado el enlace de la clase, ¿verdad? Y es porque mañana, pues, no vamos a estar directamente en salón, ¿verdad? Pero sí, usted va a poder ver esas clases, ¿de acuerdo? Vamos a ver, después vamos a leer un poquito de este mito. La leyenda de Yurupari es original de la oralidad Ñengatú y transcrita por primera vez al italiano por Armando Stradelli, quien se aventuró al Amazonas en busca de nuevos conocimientos y al que se le atribuye el texto. La leyenda de Yurupari es uno de los escritos amerindios más importantes de Latinoamérica, un relato de creación de las culturas indígenas propias de la Amazonía en el Vaupés colombo brasileño. El texto cuenta el nacimiento de Yurupari, un niño de extrema belleza que llega enviado por los dioses para civilizar las comunidades por medio de las leyes del sol, después de que las mujeres manifestaran el miedo a la desaparición humana por falta de hombres fértiles. Las leyes del Yurupari, o leyes del sol, como también se les conoce, es una iniciación masculina rodeada de fiesta, música y máscaras, donde se excluyen a las mujeres porque es considerado un ritual muy sagrado para ellas hacer parte. Vale, muy bien. Ahora vamos a ver una parte donde explica eso del mito de Yurupari, pero eso ya es un texto. Ay, se regresó, permítame. Gracias. Vaya, voy a compartir ahora cómo se resume esto. Esto es, vaya, la leyenda o mito de Yurupari. Dice que es muy extensa y tiene numerosas variantes según la tribu o el sitio donde está propagada. Aquí vemos que se da en la parte de Colombia y en la parte de Brasil. Pero en resumen puede decirse que es un mito religioso agrícola que celebra la fertilidad y al mismo tiempo es un ceremonial iniciático para jóvenes, un rito encaminado a preservar del incesto, un culto a los antepasados, un mito secreto masculino machista y una exaltación de Yurupari, héroe fabuloso cuya presencia es invocada para renovar las creencias en sus leyes y enseñanzas. Súcitamente, Yurupari hace relación a un ser hermoso y extraordinario, nacido de una virgen, que quedó embarazada por haber comido de un fruto prohibido y que realiza hazañas asombrosas y tiene un aspecto peculiar, porque su cuerpo irradia luz o fuego y está dotado de agujeros que producen sonidos musicales o truenos según sea el caso. Entonces, cuando están como que muy enojados, echa fuego, digámoslo así literalmente, y produce los truenos. Es además un enviado del sol y busca una mujer que no sea curiosa, ni chismosa, ni libidinosa y tiene una misión religiosa que cumplir. Así, luego de recibir la piedra cilíndrica y emblemática de la luna, inicia su labor y dicta leyes. Ordena ayuno obligatorio. Enseña a cultivar el maíz y establece cantos, bailes y ceremonias rituales. Pero las mujeres quieren conocer los secretos del culto que les están vedados y espían a los hombres, por lo que Yurupari las castiga, convirtiéndolas en piedras y devorando a sus hijos. Los ancianos entonces deciden darle muerte y después de emborracharlo lo arrojan a una hoguera, pero del cuerpo del héroe brotan palmas que crecen rapidísimamente y por ellas Yurupari trepa hasta el cielo. En su ausencia, las mujeres que han vuelto a la vida se roban los instrumentos sagrados, que son la voz de Yurupari. Y esto da lugar a un cambio de estatus social en el que las mujeres predominan, se hacen cargo del culto. Los hombres, en cambio, tienen que trabajar en las labores del hogar y sufren menstruación. En este periodo, Yurupari se hace presente de nuevo
completa su misión evangelizadora, restableciendo el predominio masculino, y conoce por primera vez el amor humano, pero falla en la búsqueda de la mujer perfecta que no puede encontrar sobre la tierra. Entonces se despide de sus discípulos y desaparece caminando hacia el oriente. Y ese es un mito, ¿verdad? De lo que es el origen del hombre y todo esto. Ya lo vamos a ver. Vale, muy bien. ¿Qué les pareció esa historia? ¿Todo bien? ¿No les causó ningún impacto ni nada? ¿Todo bien? Hay algo que no me quedó claro. ¿Cómo así que los hombres se convirtieron en mujeres o algo? ¿Cómo fue la cosa que no entendí mucho al final? No, lo que sucede es que como Yurupari llega un momento en que las convierte como en estatuas y se comen sus hijos, ¿verdad? Pero cuando ven los ¿cómo se llaman? Los ancianos del pueblo de esta situación, ya no lo quieren, ¿verdad? Porque entonces están impidiendo que su comunidad crezca. Y lo hacen que se vaya. Entonces, al irse él, como que los hombres perderían en este caso el dominio. Entonces, las mujeres son las que quedan en el dominio, digamos, de la comunidad, y ellas son las que ofrecen culto y cambian los roles. Entonces, los hombres, dice aquí, que se dedican a las labores domésticas y que sufren la menstruación. Estamos hablando que es algo mítico, ¿verdad? No es que así sucedió, pero bueno, dentro de esto sí, vamos bien. Y a eso se refiere, ya después que se va, que lo echan, digámoslo así, luego después al regresar se restablecen nuevamente los roles, de acuerdo a este mito, ¿verdad? Que ellos presentan. Pero ahí, bueno, si usted lo busca en YouTube, hay pero infinidad, yo me puse a buscar, pero habían muchas versiones, así que dentro de lo que yo pude rescatar, esto es lo que les estoy presentando. Vamos bien. Vamos a hablar entonces a diferencias entre el mito y la leyenda. Sí hay diferencias, ¿verdad? Y eso tiene que ver con su origen. Veamos entonces, el mito. Estamos en la página 74 de su libro. Dice que el mito se va a originar en el sistema de creencias religiosas de su pueblo. Así como lo estábamos viendo en el mito de Yurupari, hay una respuesta religiosa, ¿verdad? En cambio, la leyenda tiene su origen en un hecho del pasado, modificado por la tradición. Por ejemplo, si nosotros hablamos de la leyenda de la ciguanaba, yo creo que varios tenemos, pues, versiones que van a variar un poquito, pero no es la gran diferencia, ¿verdad? Y sobre todo tiene que ver, bueno, si usted se recuerda lo que leímos en Mitología de Cuscatlán, era un castigo, ¿verdad? Porque era que castigaban los dioses a esta mujer. Por infiel. Por infiel, ajá. Pero ¿qué clase de infidelidad era la que ella practicó? Comenzaba a dejar solo al esposo y al hijo. Muy bien, por andar, decía ahí, curioseando, ¿verdad? Enterándose de todo, se descuidaba de atender su hogar y su esposo. Entonces vienen los dioses y la castigan, ¿verdad? Que ahí por ahí sale que era la suegra, creo, ¿verdad? Sí. Entonces, y ahí podemos ir viendo diferentes formas, ya todo esto, lo del niño que es el cipitío, ¿verdad? Pero nunca nos dicen quién es el esposo, o si nos dicen, ¿no, verdad? No, solo dicen que lo hizo como loco. Ajá, es cierto, sí. Va, entonces, esto tiene que ver entonces dentro de lo que es la leyenda, mucho del pasado, y aquí es donde une porque tiene una finalidad moralizante. ¿En qué sentido? Bueno, o sea, en aquel momento cuando comienza esto de la ciguanaba, ahí había tanto para el hombre como para la mujer, ¿verdad? ¿Cuál sería la finalidad moralizante para la mujer? Estar siempre pendiente de su casa. Claro, muy bien. Si se casa y en este caso tiene hijos, pues tiene que atender, ¿verdad? Su hogar, definitivamente. Recordemos que en aquel momento, bueno, no se dice, ¿verdad? Que las mujeres trabajaran, estudiaran, no lo dice. Entonces estaríamos hablando
en esos momentos. Muy bien. Y para el hombre, ¿cuál sería esa elección, esa finalidad moral? Andar con otra mujer. Muy bien, esa parte igual, ¿verdad? La fidelidad, obviamente sí se va a casar, va a respetar a su esposa y a su familia, ¿verdad? Eso era lo que pretendía. Y también tiene que ver con la otra situación que normalmente los caballeros que andaban a estas horas, que eran pasada la medianoche, ¿verdad? Y en estos lugares como que muy solos, en las orillas de los ríos, en las quebradas, pues eran hombres que les gustaba consumir alcohol, ¿verdad? Entonces también hacia eso va. Entonces esa es una diferencia. Veamos entonces el mito. Dice que su difusión es oral, pero con el tiempo se han compilado en los libros, o sea, se ha logrado poder plasmarlo en un escrito. Cambió la leyenda, se transmite por tradición oral, lo que da lugar a versiones diferentes y también hay compilaciones escritas, ¿verdad? Y que van a presentar esos cambios. En el mito también dice que se explican las grandes preocupaciones o inquietudes humanas, por ejemplo, la muerte, la creación del ser humano, etcétera, por medio de elementos alegóricos y simbólicos. Aquí estamos viendo, por ejemplo, en el caso de Yurupari, ¿verdad? Que Yurupari dice que nace de una mujer virgen que se come un fruto prohibido, ¿verdad? Ahí estamos viendo un poquito lo que es el origen. Y en la leyenda, una diferencia, lo que ya decíamos, que tiene una finalidad moralizante y aleccionadora relacionada con vicios y defectos humanos. Entonces, hablar del mito no es decir que el mito es una leyenda, ¿verdad? Entonces, ahí es donde vamos a tener cuidado, porque si hablamos de las iguanabas, si hablamos del cipitío, a ver qué otro podríamos decir. Es que el mito decimos nosotros, no, son leyendas. Y aquí vamos a ver algo bien importante referente a lo que son las El cadejo leyendas. negro y el cadejo blanco. Correcto. Vale, leamos aquí. Dice que algunas de las leyendas ampliamente conocidas en El Salvador no son particularmente salvadoreñas. Tal es el caso del cadejo, un animal sobrenatural reconocido en zonas rurales y urbanas de Mesoamérica. O la Llorona, ser mitológico que se lamenta por sus hijos en toda la región centroamericana. Entonces, pero nosotros decimos que somos salvadoreños, vaya, así vamos a seguir. Pero sí tienen su origen también, ¿verdad? En otros lados, no solo los nuestros. Vamos a ver entonces, ahora sí, las características ya exclusivas de la leyenda. Aquí nos están presentando un fragmento exactamente de lo que es la ciguanaba, ¿verdad? Que lo estamos recopilando de mitología de Costatlán. Entonces, dentro de las características, dice que va a combinar elementos fantásticos y reales. Parten de un hecho que ocurrió en la realidad en un tiempo pasado, pero nunca tan lejano como el tiempo de la creación. Entonces, dice, hace mucho tiempo que se hizo loca, tiene un hijo de quien no se acuerda, Cipitín, el niño del río. Entonces, esto es, a ver, parte de un hecho dice que ocurrió en la realidad y es por la situación que ella es madre, ¿verdad? Que de acuerdo a este castigo, pues ella lo ha olvidado. Y han sido narradas de forma oral. Esto hace que la autoría sea colectiva a través de los años y de generación en generación se van sumando, modificando u olvidando datos que las hacen cambiantes. Entonces, aquí bien importante, porque dice, la madre del marido, una sirvienta querida de Tlaloc, lloró mucho y se quejó con el dios, el que irritado le dio el castigo, le dio en castigo, perdón, su feura y su demencia. Entonces, esta parte normalmente, a mí como no me la contaron así, a mí se me olvida, créanme, porque de cuando dice la madre del marido, una sirvienta querida de Tlaloc, Tlaloc viene de la parte de los dioses, ¿verdad? Los creadores en aquel momento, es el que le da el castigo. ¿Y cómo se llamaba entonces? Ella, la ciguanaba, igual, ¿verdad? Se llamaba, dice, Sigüelut, Sigüelut, muy bien. Y ahí tenemos el nombre. Entonces, todo esto es lo que nosotros podemos ir agregando y reconociendo en las diferentes versiones de lo que es la ciguanaba. Entonces, cuando hablamos definitivamente de las características, sería esto, ¿verdad? Si quiere, márquelo para que ahí lo tenga así ya puntual.
combinan elementos fantásticos y reales, parten de un hecho real tendría que ser aquí. Porque aquí estamos hablando del suceso que es madre y ese es un hecho real, no lo podemos negar. Y que han sido narradas en forma oral. Yo creo que ahí no nos perderíamos con esas características. Para que usted lo tenga ya ahí a la mano, ¿verdad? Vamos a continuar entonces ya en la página 75. Y los elementos constitutivos son los mismos de los mitos. Ahí no nos vamos a perder, ya vamos a ver un poquito. Las leyendas tienen diversas finalidades. O sea, ¿qué se pretende al crear una leyenda? Primero, dejar una enseñanza acerca de aspectos morales. Después, evidenciar la existencia del mal. Eso siempre se da en las leyendas, ¿verdad? Valorizar virtudes y sentimientos puros. Esto también es bien importante porque ahí, por ejemplo, en Chasca, la Virgen del Agua, ahí se ve, en este caso, estos dos chicos, ¿verdad? Y recordar la importancia del respeto por la naturaleza. Eso también lo podíamos ver en la del río Zumpul, ¿verdad? Por ejemplo, donde estaba... Sí, el tigre del Zumpul era el río Zumpul, porque ahí está esa parte del respeto por la naturaleza. ¿Qué era el náhuatl para ellos? ¿Quién se recuerda de eso? Era su animal guardián. ¿Hola? Su animal guardián que los acompañaba Desde chiquito. cierta edad y que los... Muy bien, gracias. Y fíjese que para eso, si usted se recuerda, había un ritual. Ellos hacían como una especie de ceremonia, donde dice que el náhuatl llegaba y se, ¿cómo decirlo? Se presentaba quizás ante el niño, ¿verdad? Tomaba, y esta ave o este animal, porque podía ser también un tigre, podía ser una serpiente, acompañaba a esta persona hasta que fallecía. Entonces, eso... Pero no se lo comía. No se lo Era comía. un tigre. Hola, Adrián. Hola, hola. Señor, pero eso sería en el nahualismo. En el nahualismo, ajá, el náhuatl. Ajá, porque es que él dice náhuatl, ¿verdad? Va, entonces, dentro de esto estaríamos hablando que está esto al respeto por la naturaleza, porque realmente estos animales protegían a sus protegidos, digámoslo así, ¿verdad? A las personas que ellos les asignaban. Y si alguien no llegaba ningún animal, ya cuando crecía lo mandaban a la montaña, ¿verdad? Y si sobrevivía y regresaba, ¿sabes qué dice el náhuatl? Era el protector del niño. Por eso que le decía el náhuatl, ni un solo. Pues ya se lo ganaba, digámoslo así. Ya ellos ya ganaban el derecho de estar en la comunidad porque ya habían adquirido su protector. Entonces veamos los elementos constitutivos. Uy, no sé por qué me apareció esto. El narrador siempre en tercera persona, aunque a veces puede aparecer como narrador, testigo o protagonista. Para nosotros siempre se hace en tercera persona. Aquí tenemos una muestra de los arbolarios. Si en las tardes borrascosas se oía un ruido sordo, era que venían montados sobre palos secos, chiquitos y terribles. Caían sobre las milpas y las tronchaban. Se hacían lagartijas o culebras y mordían a los curiosos que los veían. Personajes son reales y a veces se ven enfrentados a seres sobrenaturales. Conocida es la leyenda de que cuando Tecumumán murió, Alvarado tuvo que matar un ave que volaba encima de él. El Quetzal, amenazando. Era el náhuatl de príncipe, el que lo estaba protegiendo, ¿verdad? Retomado ahí del nahualismo. Tiempo y espacio, lejano, pero cronológicamente determinable y a veces sigue teniendo ocurrencia en los tiempos actuales. Veamos, en la infancia de la humanidad, poco hacía que la tierra en forma de nube larga y gris se arrastraba por el espacio húmedo. Poco hacía que se había condensado.
dando origen a esta inmensa bola en que vivimos. Los Bacabes, de Miguel Ángel Espino. Y la acción, ¿verdad? Que son seres reales que enfrentan tareas muy difíciles, prodigiosas o misteriosas. Y ahí tenemos en el caso de Lolot, ¿verdad? El nahualista Chontal. Dice que de repente Lolot dio un grito. Un relámpago se desgajó de las nubes y parecía que el cielo había estallado en una espantosa carcajada de muerte. Continuaba la lluvia y a lo lejos se oía como que la selva se estuviera quebrando. Los ojos del prisionero despedían chispas. El pueblo estaba aterrado. Y aquí es donde vemos que lo están quemando, ¿verdad? Entonces, en ese momento estaba cayendo una gran tormenta, así como decimos, con sapos y culebras, ¿verdad? Entonces, ahí podemos ir viendo cómo estos elementos constitutivos se van dando en cada una de esas leyendas que nosotros hemos estudiado. Entonces, la tradición oral dice que al ser contada por generaciones una leyenda sufre modificaciones, como en el caso de la ciguanaba, ¿verdad? Y ahí podemos ir hablando sobre esto. ¿Vale? ¿Dudas que tengamos, chicos? Entonces, de ahora en adelante, cuando nosotros escuchemos la palabra mito, es igual, vamos a hacer esto, el cuestionario ahí rapidito, esas 3 preguntas. Cuando escuchemos la palabra mito, ¿estaríamos hablando de una leyenda también o es diferente? Es diferente. Excelente, es diferente, porque el mito va a responder o va a explicar lo que es el origen del universo, lo que es la vida después de la muerte y habla de la creación, ¿verdad? En cambio, la leyenda, dijimos que, bueno, su origen estamos hablando que es un hecho del pasado, ¿verdad? Y que ha sido modificado por tradición. Normalmente una leyenda viene a responder a una necesidad que hay de un pueblo. En este caso, una necesidad moralizante, por ejemplo. Muy bien. ¿Por qué existen entonces varias versiones de una misma leyenda? Porque son como las personas las van diciendo de generación en generación. Excelente, porque al darse, correcto, al darse esa transmisión de forma oral, posiblemente a mí se me escapó algo y de repente me quedé como que así, no sé, yo creo que a todos nos pasa que estamos narrando una historia o un suceso y nos quedamos como en blanco. Y usted se queda en blanco y usted piensa así como que, pero eso es a 1000 por hora, ¿verdad? Y 1000 por segundo, que diga. Y se queda, entonces dice, bueno, y de repente comienza a hablar y usted no sabe ni de dónde, pero creó algo. Entonces le voy agregando algo porque me comí un suceso importante. Muy bien, por eso se da. ¿Cuál finalidad de la leyenda le parece a usted más relevante y por qué? Podría ser la enseñanza moral, evidenciar la existencia del mal, valorizar las virtudes y sentimientos puros o recordar la importancia del respeto por la naturaleza. ¿Cuál de todas esas le llama más la atención de todas? Dejar una enseñanza acerca de los aspectos morales. La enseñanza, ¿verdad? Yo creo que eso sí es bastante importante. Sí, porque fíjense que en La Llorona, por ejemplo, cómo se puede dar a veces el abandono de un hijo, ¿verdad? Y aquí lo enfocan solo a las mujeres. Muy bien, ¿qué más? Esto de recordar la importancia del respeto por la naturaleza. Sí. Sí, ¿verdad? Ya deberíamos de crear nosotros una leyenda sobre árboles, ¿verdad? Que tienen sus acciones también para poder rescatar todo esto. Muy bien. Y ahí terminaríamos entonces. ¿Dudas que tengamos sobre esto? No, señor. Vale, entonces recordar, el día de mañana, mañana martes y el día miércoles en la clase de YouTube, yo le voy a asignar tiempo para que usted haga lectura mecánica individual, o sea, la historia que estamos leyendo de Tierra de Infancia, yo siento que si usted bueno, miren, ahorita leímos un capítulo, si usted se sienta a leerlo, la avanza, así que espero que aprovechemos ese espacio también que se les está dando, ¿verdad? Para poder avanzar. Vale.
Muchísimas gracias entonces por su asistencia. Siempre recordar que podemos ver las clases del MINET, ¿verdad? A través de la televisión nacional o escucharlas a través de la radio nacional. Entonces, si no hay dudas, quedaríamos hasta acá y vámonos a la siguiente clase. Muchísimas gracias y ánimo, Ok, ¿verdad? adiós, señor. Feliz día. Cuídense mucho. Adiós, señor. Gracias, gracias, adiós. Hasta mañana, primero Dios. Ah, sí. Ahí nos vemos. Gracias, señor. Bueno, Adiós. adiós. Adiós, señor. Adiós, hasta mañana.